Cerca Jesús Armando Leonet, consultor gerencial de empresas. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Agradecido por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Ok, bueno, tu área de experticia es el sector gerencial y empresarial del país. El año pasado tuvimos varios trimestres positivos de crecimiento económico. Este año ha sido negativo. Hemos visto que algunos empresarios, ese crecimiento en K ahora está muy afectado en la parte que crece, la parte de la K hacia arriba, y se unen ciertos sectores a la que baja. Ayer, por ejemplo, leí que estaban algunos de los restaurantes, habían cerrado ya 24 restaurantes nuevos, era un indicador económico interesante. Me molestaba, me parecía tóxico. Decía, ay, bueno, Venezuela se arregló, bueno, pero empieza a salir adelante. Sin embargo, hay un crecimiento que es real. Hemos tenido entrevistas, por ejemplo, Luis Vicente León, que habla del fenómeno que pasó con Ucrania, que existe algunos sitios en Acuarigüe, es un centro acopio. Fíjate que una de las noticias es que estamos incrementando no solamente nuestra exportación de ciertos productos que estaban escasos en el mundo y son venezolanos, también estamos creciendo en turismo, estamos creciendo en algunos sectores. Quería saber tu opinión experta, por favor. Mira, Pedro, importante destacar aquí, se habló muchísimo en el 2022 el tema del Venezuela se arregló, redes sociales, y pareciera que en el 2023, lo hemos visto también en algunos medios, que pasamos de esa Venezuela se arregló a explotó la burbuja. Y yo al final lo que opino es que ni Venezuela se arregló en el 2022 ni explotó la burbuja en el 2023. No tuvimos cambios estructurales en la economía en el 2022, no hubo cambios en temas de políticas públicas, la incertidumbre a nivel jurídico para las empresas y los capitales extranjeros seguía siendo la misma de años anteriores. Es decir, no hubo un mayor cambio, ¿no? Lo que hubo fue quizás un incentivo natural a algunos capitales, más capitales, digamos, de esta economía que conocen el mercado venezolano, que otros en invertir en Venezuela, ¿no? ¿Y qué pasó en el 2023? Bueno, lo irremediable, ¿no? Ese exceso de oferta de bienes y servicios para una economía, para un consumidor que al final del día está empobrecido. No podemos olvidar que la economía cayó casi un 80% si tomamos la foto en el 2013 versus el 2020, ¿no? Entonces, eso no es poca cosa. Hace unas semanas nosotros dábamos un taller de inteligencia de negocios en una cámara de industriales. Y un poco el feedback de los empresarios era, mira, mi empresa está al 15% de la capacidad instalada, al 20% de la capacidad instalada, pero yo no tengo cómo vender más y la finanza, mi capital de trabajo no me permiten tampoco salir a producir más si yo quisiera incluso aumentar la producción. Y bueno, al final del día, ese 20% de capacidad instalada no es más que un reflejo de ese 80% de caída, ¿no? Recordemos que por ahí, recuerdo que el año pasado hubo algo como de polémica, porque algunas encuestas y algunos estudios decían que Venezuela crecía 20%, lo dijo un banco internacional, 15%, 12%. Y la gente decía, bueno, ¿cómo es posible que Venezuela crece 15%, crece 20%? Bueno, no hay que olvidar que estábamos en una base de 20. Cuando tú creces 10% sobre 20, estás creciendo 2 puntos porcentuales y caíste 80. Entonces, el efecto, digamos, neto que tuvo eso en las economías, más allá de que en términos porcentuales se vea muy alto y eran doble dígito, termina siendo irrisorio cuando lo comparas con la economía que teníamos hace 15 años, ¿no? Pero bueno, si nos estamos convirtiendo de un país petrolero más en un país productor. Eso también es un crecimiento más sostenible y en el tiempo vemos, por ejemplo, crecimiento de negocios como producción de algas y exportación. Vemos también frijol chino, camaroneros, cangrejos. Tenemos una cámara de cangrejos ahorita en Maracaibo. Y distintos negocios que se está produciendo en el país con capacidad de exportación. Sí, eso es una buena noticia. A ver, yo creo que de las cosas, los venezolanos creo que nos convertimos en especialistas en hacer de tripas corazones, ¿no? En ver lo positivo en cada oportunidad. Y yo creo que la caída del sector petrolero y de la economía en general de Venezuela le ha dado al empresario, al emprendedor venezolano, como esa idea de meterse verdaderamente en los números de su negocio, entender dónde están lo que llaman los consultores, los value drivers, dónde están esos verdaderos, digamos, indicadores, ¿no? que generan valor a los accionistas, y eso hace que al final del día tengamos un entorno competitivo.
Hoy en día no es un secreto que, bueno, la economía es mucho más pequeña, ¿no? Nuestro mercado parece más un mercado de Centroamérica que de América del Sur, pero ese nicho o digamos, ese consumidor que todavía tiene algo de poder adquisitivo y que todavía tiene la capacidad de acceder a bienes y servicios, también ha visto ese aumento en la calidad promedio de los bienes y servicios en comparación a por lo menos hace 4 o 5 años, ¿no? Yo conversaba con alguien en estos días y me decía, mira, yo no sé qué pasa en Venezuela, pero ciertamente hoy es mucho más llevadero, al menos en esta burbuja en la que yo me muevo, vivir en Venezuela que en el año 2017 o 2018, no, en torno a hiperinflación, escasez. Era una locura, ¿no? Y aún cuando tenemos todos estos problemas que no son, como te digo, no son un secreto, yo creo que tenemos que enfocarnos en las oportunidades. En Venezuela todo está por hacer. Yo hacía la comparación. Sí, pero que no sea eso eterno, porque siempre Venezuela es un país con mucho sí, potencial. Pero claro, pero ahí es donde entra en juego, el Estado, ¿no? También, a ver, mi ideología o mi forma de pensar es que el Estado tiene que poner las reglas del juego y ser digamos, el ente regulatorio, pero al final del día es la competencia y son los emprendedores y el sector privado el que tiene que pelearse por ese punto de share de mercado y al final del día entregar valor al Sí, bueno, en algún momento consumidor. cambiaremos y tendremos capacidad de financiamiento, que eso es muy importante, un apalancamiento para que los negocios crezcan. Pero te quería preguntar, tú acabas de hablar de la inteligencia de negocios, ¿qué significa eso? Mira, la inteligencia de negocios no es más, esto por supuesto es todo un mundo, no es todo un campo, pero en términos criollos no es más que la revisión de indicadores clave y el entendimiento de cuáles son los números y los factores de tu negocio casa adentro que generan mayor valor al negocio, que potencian la utilidad y que por supuesto generan mayor valor a los accionistas, ¿no? A ver, trato de ilustrar con un ejemplo. Imagínate que tú tienes, Pedro, una venta de refrescos de distintas presentaciones, ¿no? Y resulta que tú tienes uno de los refrescos que es más rentable que otros en términos porcentuales. Entonces tú crees que el que es más rentable en términos porcentuales es el que te va a dar a ti mayor ganancia o mayor utilidad, porque bueno, es porcentualmente el más rentable y no necesariamente es así. Porque tienes unos costos fijos que tienes que cubrir. Tienes unos costos fijos, tienes costos variables y tienes lo que llaman en consumo masivo SKUs, pero digamos, tienes presentaciones que se acoplan mejor o peor a tu modelo de negocio. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes que esa presentación que es muy rentable en términos porcentuales, representa solo el 5% de las ventas, pero tienes otro que es menos rentable en términos porcentuales, pero representa el 70% de las ventas, cualquier decisión que tú tomes o cualquier estrategia de optimización de portafolio que busque mejorar el SKU o esa presentación que tiene mayores ventas, va a potenciar más proporcionalmente la utilidad de tu negocio, ¿no? Entonces, un poco aquí, solo para poner como un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Ilustrativo, pero ese tipo de cosas, descubrir como que esos secretos dentro de tus números, dentro de tu balance o de tu estado de resultados, digamos, es lo que se conoce como inteligencia de negocio. Bueno, de esto que me estás hablando, hablaste también de indicadores económicos y qué es lo que es mejor para... aquí hay suficientes indicadores económicos y creíbles como para que un empresario, un comerciante pueda seguirlos, porque creo que es una carencia importante, es mi opinión, el Banco Central no publica mucho. 100%, yo coincido contigo, hay una falta de datos que es preocupante, no es algo nuevo en Venezuela, sin embargo, eso representa al mismo tiempo una gran oportunidad, porque esa falta de datos genera lo que se conoce en finanzas como oportunidades de arbitraje, ¿no? Diferencias en precio, a ver, y trato de ilustrar también, no es lo mismo, o sea, aquí en Venezuela puede haber gente que está comprando 1 kilo de tomates en no sé, Mérida y lo está vendiendo en Caracas. Y al final lo está vendiendo en Caracas porque en Caracas lo está vendiendo en un nicho particular y tiene la capacidad de venderlo a un precio mucho mayor y ese diferencial, sin tener, digamos, mayor influencia en la cadena de valor más allá de lo logístico, ese diferencial genera ganancia
para esta persona, ¿no? Ujú. Entonces, Mira, hablaste también de cómo podían cambiar, que si un producto es mucho más rentable, yo hablaría de aguas más que de refresco, de mi agua senda. Hay unos que son más rentables, no, pero es interesante porque en del 2018, de 2017, lo que te refería, muchos de los productores en el país, las industrias se fueron a hacer presentaciones más pequeñas, que si en vez de vender el champú de 1 litro, lo vendían en ese de versión como para un mes, una semana, y se fueron y fueron muy rentables y se adaptaron. No sé en este momento cómo está ese tipo de negocio. mira, al final hay de todo, ¿no? Y todo depende, como te digo, del nicho y del rubro. Lo que estaba buscando esa estrategia particular de reducción de presentaciones era poder llegar a un consumidor que estaba empobrecido, que de repente estaba viendo mayores recurrencias, digamos, estaba viendo no necesariamente menores ingresos, pero en recurrencias como más cortas o incluso mayor incertidumbre. No es un secreto que esta caída económica... O lograr una mayor distribución. Claro, ojo, no es un secreto que esta caída económica de Venezuela generó muchos cambios en términos de hábitos de consumo, ¿no? Si tú estabas teniendo, por ejemplo, un ingreso fijo, no sé, de $20, $30 a la semana, y eso pasó a ser $50 una semana, pero otra semana nada, eso hace que al final del día el consumidor promedio se vea obligado a cambiar esos hábitos de consumo, y la respuesta natural del sector privado es, por supuesto, adaptarse, ¿no? ¿Qué recomendaciones le darías en este momento, por ejemplo, a los gremialistas, Fedecámara, comercio, industria, cómo adaptarse a este nuevo tiempo? Magnífico. Mira, tres recomendaciones básicas, no solo a los gremialistas, a todo el que haga vida en el sector privado venezolano y tenga como actividad, ¿no?, los fines de lucro. El primero es entender su estructura de costos. Me pasó con una consultoría que hice en el interior del país que este señor me comentaba, bueno, pero es que ya el negocio no es como antes, ya no me da lo mismo. Cuando revisamos los números, mira, en términos de flujo de caja estás bastante bien. Lo que pasa es que para este tamaño de la economía tú no puedes castigar el modelo de negocio que opera hoy a 25% del tamaño que operaba hace 10 años. No le puedes castigar una estructura de costo de hace 10 años. Entender su estructura de costo es básico. Como punto número 2, el tema de la inteligencia de los negocios, ¿no?, que ya lo hablamos. En entornos competitivos, la inteligencia de negocios, este concepto pasa a ser como mucho más crítico en términos de generación de utilidad. Y por último, bueno, buscar asesores que entiendan de estos temas y que... ¿Asesores cuáles son tus redes? Es así. Pase gol. Mira, @Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Quisiera aprovechar también... Pero ya va, si lo dice así rápido, nadie anotó. @Jesús Leonet, N-E-T-T, porque tampoco... Correcto, doble T al final. No es Leonel, es Leonet. @Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. Lo que pasa es que lo he dicho tantas veces esta semana porque estábamos casualmente grabando un podcast que ya me sale, digamos, natural, ¿no?, la muletilla. Mira, aprovecho para invitarlos también a revisar nuestro podcast, Tertulia y Dinero, con José Miguel Farías y Asdrúbal Oliveros. Ahí nosotros comentamos semana a semana mucho sobre estos temas. Hablamos de inteligencia de negocio, hablamos de economía, hablamos de potenciales ideas de emprendimientos, ¿no?, en mercados como el venezolano y Latinoamérica. Y las redes por supuesto, del podcast, @Tertulia y Dinero en Instagram, y Tertulia y Dinero es nuestro canal de YouTube. Muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros. Otra persona joven que está aquí en el país, luchando por el país. Te felicito por eso. Y bueno, era Jesús Armando Leonet, consultor gerencial de empresas. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Pedro. Los que decidimos quedarnos en el país no tenemos otra opción. Sí. Y sin arrogancia ni nada. Aquí estamos luchando. 100%, 100%. Así es. 6:41. Y vamos a escuchar, esta eran unas canciones favoritas.